China, una de las naciones que hoy define el ritmo del mundo. Con su poder económico, ciudades imponentes e influencia global. Pero, detrás de su modernidad, se esconde una historia milenaria. Para entender a China, debemos viajar al pasado, hasta los orígenes de la civilización. De esas raíces nacieron dinastías e imperios legendarios, testigos de una historia de conquista y transformación. En este viaje de exploración, desenterramos los orígenes, las dinastías y el legado de una civilización que marcó la historia. Un recorrido por los ecos del pasado, en el corazón de la antigua China. Mucho antes del surgimiento de dinastías y grandes imperios, la tierra que hoy conocemos como China fue hogar de los primeros seres humanos, cuyos vestigios y herramientas quedaron grabados en la tierra como testimonio de su existencia. En 1978, en el remoto valle de Nihewan, en el sitio de Xiaochangliang, un equipo de investigadores de la Academia China de Ciencias desenterró una fascinante colección de artefactos de piedra y fósiles de antiguos mamíferos. Con una antigüedad de alrededor de 2 millones de años, estos restos confirman la presencia de Homo erectus y su forma de vida. Descubrimientos similares se han registrado en el delta del Yangtze, el río Huai y las llanuras del norte. Pero estos homínidos de China, como el hombre de Pekín, se extinguieron hace 200.000 años. Antes de seguir, queremos contarte que en Academia buscamos siempre optimizar nuestro trabajo. Y el navegador Opera One R2, una de sus funciones más prácticas, es cómo organiza automáticamente manteniendo todo estructurado y fácil de manejar. También puedes organizar tus pestañas manualmente, según el contexto. Además incluye Tab Traces, una función que deja un rastro visual para identificar rápidamente las pestañas más recientes, algo invaluable para nosotros. Split Screen nos permite dividir la pantalla en dos, ideal para comparar fuentes o trabajar en paralelo. También cuenta con una herramienta de inteligencia artificial integrada. Puedes acceder rápidamente a la línea de comandos de Aria con unas pocas teclas simples. Puedes responder preguntas, generar imágenes e incluso analizar contenido visual. También incluye un reproductor flotante que permite escuchar música sin interrumpir la navegación. Incluso se puede usar fuera del navegador. El enlace está en la descripción por si quieres probarlo tú mismo. Los Homo sapiens, ancestros directos de los humanos modernos, llegaron desde África alrededor de 40.000 años atrás. Antes de su llegada, los denisovanos habitaron la región y dejaron herencia genética en poblaciones del sudeste asiático. Con el tiempo, estos humanos formaron grupos para protegerse. La organización, el uso de herramientas y el dominio del fuego les dieron mayor control sobre su entorno. Miles de años después, dejaron atrás la caza y recolección como única subsistencia. Y 10.000 años atrás, algo extraordinario comenzó a ocurrir. En un giro casi inexplicable, los humanos, como si hubieran descubierto un antiguo secreto de la Tierra, comenzaron a sembrar y cosechar. Había nacido la agricultura. ¿Pero qué provocó este cambio? El desarrollo de la capacidad de hacer asociaciones sigue siendo un misterio, pero marcó un gran paso para que los antepasados chinos dejaran de adaptarse pasivamente a la naturaleza y comenzaran a modificarla para satisfacer sus necesidades. El surgimiento de la agricultura fue de la mano con la aglomeración de la población. Las pequeñas comunidades comenzaron a crecer y a concentrarse.
civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China surgieron en cuencas fluviales. En China las culturas florecieron a lo largo de los ríos Amarillo, Yangtze y Yang, con ciudades independientes y patrones culturales comunes. Con mejores tecnologías agrícolas, las alianzas tribales dieron paso a estados organizados, marcando una nueva etapa en la sociedad humana. El río Amarillo, conocido como la cuna de la civilización china, ha sido una fuente de vida durante milenios. Aquí, los primeros habitantes cultivaron la tierra y construyeron comunidades. En sus aguas doradas se refleja la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Una relación que definiría el carácter único de esta civilización. Mucho antes de las grandes dinastías y las ciudades fortificadas, la historia de China comenzaba en pequeños asentamientos dispersos. Uno de los primeros vestigios de civilización registrados es la cultura Peiligang, que floreció entre el 7000 y el 5000 a.C., en las fértiles llanuras del río Amarillo. Esta cultura floreció en la llanura central de China, en el actual Henan, una zona clave para el desarrollo de la agricultura temprana en Asia. Aquí, los primeros habitantes cultivaron mijo, criaron cerdos y practicaron la pesca en rudimentarias comunidades agrícolas. Estudios arqueológicos y genéticos sugieren que esta cultura estuvo formada por grupos neolíticos originados en Asia Oriental, descendientes de comunidades cazadoras-recolectoras locales. Los descubrimientos arqueológicos en sitios como Jiahu y Peiligang incluyen viviendas circulares de barro con techos de paja, herramientas de piedra pulida y cerámica decorada con patrones simples. Semillas carbonizadas de mijo y restos de cerdos domesticados confirman su economía agrícola y ganadera. Además, las flautas hechas de huesos de grulla halladas en Jiahu, consideradas algunos de los instrumentos musicales más antiguos del mundo, sugieren una temprana conexión con la música y la expresión cultural. La cultura Peiligang marcó una transición crítica en la historia de la región, sentando las bases para el desarrollo agrícola y cultural que definiría las civilizaciones posteriores en lo que hoy es China. La cultura Yangshao, activa alrededor del 5000 a.C., es conocida por sus asentamientos bien organizados y su distintiva cerámica roja y negra, decorada con patrones geométricos y figuras animales. Estas piezas no solo eran funcionales, sino también una forma temprana de expresión artística. Más tarde, entre el 3000 y el 2000 a.C., la cultura Longshan trajo consigo avances significativos en tecnología y organización social. Perfeccionaron la cerámica negra pulida, cuya elaboración requería técnicas avanzadas de control del fuego. Pero su legado no se limita al arte. En sus asentamientos se encuentran las primeras fortificaciones de China. Estas sociedades no solo sobrevivieron, sino que innovaron, marcando los cimientos de una civilización que estaba destinada a prosperar y evolucionar. Y de esta forma, a medida que las primeras sociedades crecieron en complejidad, surgió la necesidad de líderes, dando inicio al siguiente capítulo de la historia de China: el surgimiento de las dinastías. La dinastía Xia, que según los textos antiguos gobernó entre el 2070 y el 1600 a.C., es considerada por muchos como el punto de partida de la historia dinástica de China. Sin embargo, su existencia permanece en el límite entre la historia y la leyenda. ¿Fue un linaje real de gobernantes? ¿O un mito construido por las dinastías posteriores para legitimar su poder?
El Shujing, uno de los textos más antiguos de China, relata cómo Yu el Grande, fundador de la dinastía Xia, logró lo que parecía imposible: controlar las devastadoras inundaciones del río Amarillo. En lugar de bloquear las aguas, Yu diseñó un sistema innovador de canales y diques para redirigirlas, salvando a aldeas enteras y asegurando tierras fértiles para la agricultura. Este logro le otorgó un estatus casi divino entre su pueblo, y su liderazgo marcó el inicio de un gobierno heredado, un concepto revolucionario en aquel entonces. La dinastía Xia representa una transición crucial, de pequeñas comunidades tribales a una sociedad más organizada. Según los relatos, Yu dividió el territorio en regiones administrativas, sentando las bases para un sistema político centralizado. La agricultura floreció bajo estas condiciones, permitiendo a las comunidades establecerse y prosperar. Sin embargo, la falta de pruebas arqueológicas concluyentes ha alimentado la controversia. En el sitio arqueológico de Erlitou, que data del mismo periodo, se han encontrado palacios, talleres de bronce y estructuras urbanas que podrían estar relacionadas con la dinastía Xia. Estos hallazgos sugieren la existencia de una sociedad avanzada, aunque aún no se ha confirmado un vínculo directo con los relatos de Yu. Ya sea mito o realidad, la dinastía Xia simboliza el inicio del gobierno centralizado en China y una idea que definiría su civilización durante milenios. Los gobernantes eran responsables de proteger a su pueblo y garantizar el bienestar de sus tierras. Después de la Xia, llega un capítulo más claro en la historia de China: la dinastía Shang. Con ellos, la Edad de Bronce transforma no solo las herramientas y las armas, sino también la religión y la política. Entre el 1600 y el 1046 a.C., la dinastía Shang marcó el inicio de la Edad de Bronce en China. Su última capital, Jin, dejó un legado arqueológico impresionante, con palacios, tumbas y talleres organizados de manera avanzada. Los huesos oraculares, grabados con las primeras formas de escritura china, destacan como uno de sus mayores aportes. Usados para la adivinación, registraban preguntas y respuestas a los dioses, sentando las bases de un sistema escrito que evolucionaría por siglos. Estas prácticas reflejan la importancia de la religión en su estructura política, donde los reyes también actuaban como líderes espirituales. Las tumbas reales, como la de la reina Fu Hao, contienen bronces rituales, jade y armas, mostrando la riqueza y el poder de la élite. Sin embargo, a pesar de su fuerza, la dinastía Shang cayó debido a la decadencia interna y a la invasión de los Zhou, una sociedad de guerreros que aprovechó las debilidades de los Shang para derrocarlos. En el ocaso de la dinastía Shang, Di Xin, su último rey, gobernaba con puño de hierro y un lujo desmedido, perdiendo el respeto de su pueblo y aliados. Mientras tanto, al oeste, Wu Dezhou, un líder visionario, veía la oportunidad de derrocar al decadente imperio. En el año 1046 a.C., ambos ejércitos chocaron en la batalla de Muye, una confrontación épica que marcaría el destino de China. Superado y abandonado por sus propios hombres, Di Xin se refugió en su palacio y, en un acto de desesperación y desafío final, prendió fuego al lugar, inmolándose junto a sus tesoros, simbolizando el fin de su reinado y el colapso de la dinastía. Con su caída, Wu proclamó el mandato del cielo, dando inicio a la gloriosa dinastía Zhou. Así, la dinastía Shang marcó el fin de una era, pero su influencia perduró en las dinastías posteriores.
Pero ninguna dinastía dura para siempre. La caída de los Shang dio paso a una nueva idea revolucionaria: el mandato del cielo. Con los Zhou, el poder ya no era absoluto, sino que dependía de la aprobación divina. La dinastía Zhou gobernó China desde el 1046 hasta el 256 a.C. Se organiza en dos periodos principales: el Zhou occidental, cuando mantuvo un poder centralizado, y el Zhou oriental, caracterizado por su declive y la fragmentación del poder en los estados combatientes. Marcó una de las épocas más influyentes en la historia de China. Fue durante este periodo que nació una idea revolucionaria que cambiaría para siempre el concepto de gobernanza en estas tierras: el mandato del cielo. Según esta creencia, el poder de un gobernante no solo provenía de su fuerza militar o riqueza, sino de la aprobación divina. Pero este mandato no era eterno. Si un gobernante se volvía corrupto o injusto, los cielos podían retirar su favor, legitimando la rebelión y la ascensión de una nueva dinastía. El mandato del cielo justificó el derrocamiento de la dinastía Shang por parte de los Zhou y se convirtió en la base ética para la sucesión de las dinastías a lo largo de la historia china. Esta idea no solo unió el poder terrenal con la autoridad divina, sino que también estableció una relación simbiótica entre los gobernantes y su pueblo. El bienestar del reino era un reflejo de la moralidad del gobernante. El período del Zhou occidental, que abarcó desde el 1046 hasta el 771 a.C., representó una era de estabilidad y prosperidad. Su capital se estableció en Haoying, cerca de la actual Xi'an, en la provincia de Shaanxi. Desde esta ciudad, los Zhou implementaron un sistema feudal, delegando tierras a señores vasallos que administraban sus territorios en nombre del rey. Este sistema facilitó un control eficiente y permitió la expansión agrícola mediante innovaciones como el arado de hierro y avanzados sistemas de riego. Sin embargo, hacia el final de este periodo, la autonomía de los señores feudales debilitó la autoridad central. En el año 771 a.C., un ataque de tribus nómadas obligó a la corte Zhou a trasladar su capital hacia el este, marcando el inicio de una nueva etapa: el Zhou oriental. Este periodo abarcó desde el año 770 hasta el 256 a.C. y comenzó con la reubicación de la capital en Luoyang, en la actual provincia de Henan. Durante esta etapa, el poder real se redujo significativamente, mientras los señores feudales se convertían en los principales actores políticos. Durante este periodo, la fragmentación política coexistió con un auge cultural. Surgieron grandes escuelas de pensamiento, como el confucianismo, el taoísmo y el legalismo, cuyos principios influirían profundamente en la sociedad china. Sin embargo, este periodo fue marcado por intensas guerras entre estados como Qin, Chu y Shao, lo que fomentó avances tecnológicos en armamento y fortificaciones. En el ocaso de la dinastía Zhou, el rey Nan, débil y rodeado de intrigas, no pudo contener la fragmentación de su reino. Los señores feudales, antes leales, se habían convertido en potencias independientes. Entre ellos, Jing Sheng, rey del estado de Xin, vio una oportunidad en la decadencia de los Zhou. En 256 a.C., Jing Sheng lideró a su ejército contra las fuerzas debilitadas de Zhou. El rey Nan, abandonado por sus aliados, fue depuesto y murió poco después. Así terminó la dinastía Zhou. Sin embargo, el fin de la dinastía Zhou no marcó solo un cambio de poder, sino el inicio de algo más profundo:
un conflicto por la hegemonía total. Con los últimos vestigios de Zhou desvaneciéndose en el tiempo, Jin Sheng, conocido como Qin Shi Huang, se preparaba para enfrentar una tarea monumental. Podría unificar un territorio fracturado y enfrentarse a las fuerzas que no aceptarían su dominio sin resistencia. Una nueva era estaba en ciernes, pero su precio aún estaba por definirse. Los Zhou marcaron el camino con el mandato del cielo, pero las divisiones internas durante el periodo de los reinos combatientes dejaron a China fragmentada. A medida que los conflictos se intensificaron, surgió un líder decidido a unificar la nación bajo un solo estandarte. La era de los reinos divididos estaba a punto de terminar. Comenzaba la historia del primer imperio chino. En el año 221 a.C., Qin Shi Huang logró lo que parecía imposible: unificar los reinos de China tras siglos de fragmentación. Este hito marcó el inicio de la dinastía Qin y una nueva era en la historia del territorio que hoy conocemos como China. La dinastía Qin duró solo 15 años, desde el 221 hasta el 206, pero dejó un impacto duradero en la historia de China. El emperador centralizó el poder al abolir el sistema feudal, sustituyéndolo por provincias administradas por funcionarios leales, consolidando la autoridad del trono sobre todo el territorio. Entre sus mayores logros estuvo la estandarización. Qin Shi Huang unificó la escritura, monedas, pesos y medidas, facilitando el comercio y la administración en su vasto imperio. También emprendió la construcción de la Gran Muralla, conectando estructuras existentes para proteger las fronteras del norte. El inicio de la construcción de la Gran Muralla fue una hazaña de ingeniería sin precedentes. Qin Shi Huang ordenó consolidar y expandir las murallas de los antiguos reinos para crear una barrera continua que protegiera al imperio de las incursiones de tribus nómadas. Miles de trabajadores, incluidos campesinos, soldados y prisioneros, fueron reclutados para este proyecto, enfrentándose a condiciones extremas y terrenos inhóspitos. La muralla, construida con piedra, tierra compactada y madera en diferentes secciones, no solo servía como defensa, sino también como símbolo del poder unificador de Qin. Aunque las secciones de la muralla eran funcionales, también tenían un impacto psicológico, desalentando ataques y marcando los límites del control imperial. El gobierno de Qin fue conocido por su dureza. Basado en principios legalistas, reprimió cualquier disidencia con medidas como la quema de libros y la ejecución de eruditos. Aunque la dinastía Qin duró solo 15 años, su modelo de Estado centralizado dejó un impacto duradero en la historia de China. Sin embargo, su caída fue producto de la misma rigidez que definió su éxito. La severidad de las políticas legalistas, que castigaban incluso las faltas menores con extrema dureza, generó un profundo descontento entre la población. Los extensos trabajos forzados, como la construcción de la Gran Muralla y el mausoleo de Qin Shi Huang, agotaron los recursos del imperio y provocaron rebeliones masivas tras la muerte del emperador en el año 210 a.C. La incapacidad de su sucesor para mantener el control frente a estas revueltas precipitó el colapso de la dinastía.
marcando el fin de su breve pero trascendental reinado. Pero de las cenizas de este primer imperio surgió una nueva dinastía que llevaría a China a su primera gran época de oro. La dinastía Han. La dinastía Han, que gobernó desde el 202 a.C. hasta el 220 después de Cristo, marcó una edad de oro en la historia de China. Surgida tras el colapso de la dinastía Qin, la Han equilibró el poder centralizado con un enfoque más ético, basado en los principios confucianos. Durante este periodo, China experimentó avances significativos en tecnología, cultura y comercio, convirtiéndose en una potencia conectada globalmente a través de la Ruta de la Seda. La dinastía Han cimentó la identidad china. La palabra Han llegó a simbolizar la cultura y el pueblo chino, reflejando tradiciones y logros que perduran hasta hoy. Durante este mismo periodo, se estableció un sistema burocrático que sentó las bases de la administración imperial. La meritocracia, basada en exámenes y en el conocimiento de los clásicos confucianos, recompensó el talento y fortaleció la cohesión social del imperio. Bajo el emperador Wu, que gobernó entre los años 141 y 87 a.C., el imperio alcanzó su mayor extensión territorial, consolidando regiones clave y abriendo rutas comerciales hacia Occidente. La Ruta de la Seda no solo permitió el intercambio de bienes como la seda y especias, sino también de ideas y culturas, fortaleciendo la influencia de China en el mundo. Este intercambio fue vital para el desarrollo de áreas como la astronomía, la medicina y la ingeniería, y las innovaciones de este periodo se difundieron por Asia y Europa, demostrando la capacidad de la dinastía Han para transformar la escena mundial. Durante el apogeo de la dinastía Han Oriental, en los reinados de Huan y Ling, se vislumbró el ocaso del imperio que definió China. En el siglo II crecieron tensiones y presiones por campañas militares y disputas sucesorias. La burocracia y conflictos entre familias aristocráticas minaron el control central, mientras desastres naturales y crisis avivaron el descontento y la inestabilidad. El declive de la dinastía Han, marcado por corrupción y descontento campesino, culminó en la rebelión de los turbantes amarillos de 184 después de Cristo, liderada por Zhang Jue. Señores de la guerra como Cao Cao, Sun Quan y Liu Bei lucharon por el control mientras el imperio se desmoronaba. En 220 después de Cristo, Cao Pi, hijo de Cao Cao, forzó la abdicación del último emperador Han, Xian, proclamándose emperador de Wei y dando inicio a la era de los Tres Reinos. El antiguo orden colapsaba y un nuevo capítulo de rivalidades comenzaba. La dinastía Han dejó un legado imborrable, pero su declive abrió paso a la fragmentación. Tras el periodo de los Tres Reinos, China se unificó brevemente bajo la dinastía Jin, para luego dividirse durante las dinastías del norte y del sur. La reunificación Shui impulsó el esplendor de la era Tang, seguido de la fragmentación en las 5 dinastías y 10 reinos y la posterior unificación bajo la dinastía Song. En el siglo XIII, la invasión mongol, liderada por Kublai y Genghis Khan, estableció la dinastía Yuan, el primer régimen extranjero en gobernar China. Las dinastías Ming y Qing intentaron restaurar la identidad nacional, pero en el siglo XIX, conflictos con potencias occidentales, como las guerras del opio, obligaron a China a firmar tratados desiguales, iniciando un prolongado periodo de humillación y transformación. Y exploraremos a fondo este periodo de 1600 años en la historia del gigante asiático, desde la caída de la dinastía Han en el 220 después de Cristo hasta las guerras del opio del siglo XIX, en el espectacular próximo episodio de nuestra serie China.
Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de la historia de la antigua China. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, y la mejor forma de apoyar nuestro trabajo ayudándonos a seguir creciendo es uniéndote como miembro del canal. Solo haz clic en unirse y forma parte de esta increíble experiencia. También puedes enviarnos un super gracias con el botón debajo del vídeo. Cada aporte nos permite continuar creando más contenido épico para ti. Por otro lado, con unas simples acciones puedes ayudarnos a llegar más lejos y demostrarle a la plataforma que este contenido merece llegar a más personas. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejarnos un like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos documentales. Gracias por ser parte de esta comunidad.